Ok, bueno, ya estamos grabando, como les indicaba. Entonces, este es un curso de Julia, es un curso introductorio. A la misma vez, si bien es un curso introductorio, lo que pretendemos es, de parte de la comunidad de Latamilla, es que todo lo que vayamos aprendiendo sirva de base para que ustedes puedan realizar cualquier otro proyecto con Julia. Me presento, mi nombre es Ronald, soy científico de datos de una entidad financiera acá en mi país, soy de Bolivia y llevo más de 10 años programando en Julia y, y prácticamente dejé de lado otros lenguajes de programación y solamente me enfoqué en este lenguaje de programación que es Julia. Entonces, sí, lo que vamos a ver hoy es prácticamente la instalación de Julia. Esto lo vamos a hacer en un entorno Windows. Entonces, para todos los que deseen o los que ya quieran saber acerca de cómo instalar en Linux, me pueden escribir o lo podemos ver igual después al terminar la sesión, ya que no tenemos ningún otro inconveniente. Bueno, voy a compartir el link acá en el chat del lenguaje de programación. Entonces vamos a iniciar es ahí. ¿Qué es Julia? Julia es un lenguaje de programación enfocada en la ciencia, específicamente en la ciencia, donde acá tienen en su página web las características principales de este lenguaje de programación. Si bien está enfocado en la ciencia, también es de propósito general. Entonces, nosotros podemos ir viendo dentro de su misma página, van a poder observar que en la parte inferior nosotros tenemos los editores o los IDs para donde nosotros podamos trabajar con Julia. ¿Cómo lo instalamos? Nos vamos aquí a la pestaña de descargas y elegimos nuestro sistema operativo. En este caso vamos a elegir Windows para 64 bits. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer clic y nos va a empezar a descargar el instalador. Entonces yo lo voy a descargar. Si tienen alguna duda, pregunta dentro de lo que vayamos realizando, me la pueden hacer, no tengo ningún inconveniente en responderlas en el Creo momento. que no están compartiendo la pantalla, si no me equivoco. Disculpen, ¿me avisan por favor si logran verlo? Ya estoy compartiendo. Sí, ahora sí se ve. Gracias por la ayuda, por el comentario. Bueno, les comentaba que les pasé el link, se van a venir a la pestaña de descargas. En la parte de descargas, nosotros elegimos el sistema operativo y, bueno, en mi caso es 64 bits y es en Windows. Lo descargamos. Entonces, una vez que lo tengamos descargado, simplemente es hacer siguiente, siguiente, siguiente. En este caso le decimos ejecutar. Algo bien importante al momento de instalar Julia, y eso es muy importante. En este mensaje me sale porque ya tengo instalado el software. Es bien importante que se fijen que esté chequeado para agregar al path. Si esa parte que lo estoy marcando es muy importante que ustedes lo tengan, ya que una vez que lo tengan instalado, bueno, lo agreguen al path, ya el CMD o el PowerShell ya lo va a reconocer de Windows. Entonces es simplemente hacer siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Esa es la forma en la cual lo vamos a ir instalando, Julia. ¿Qué editores de códigos se recomienda? Eh, bueno, por excelencia está Visual Studio Code. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Julia. Nos vamos aquí a la pestaña de Visual Studio Code. Y entonces acá van a poder ver alguna característica del IDE. Y nos vamos a ir directamente a descargas. Ponemos VS Code. Y acá les va a reconocer el sistema operativo con el que estén trabajando. Simplemente lo descargan y es hacer siguiente, siguiente, siguiente. ¿Cuáles otras características o cuáles otros IDEs tiene también para Julia para trabajar?
Si están trabajando les gusta trabajar tanto con otros tipos de editores de texto, pueden utilizar BIM o pueden utilizar Emacs. En lo particular, yo utilicé Visual Studio Code y también Emacs. Dependiendo del sistema operativo, para mí resulta más fácil cuando estoy en Linux trabajar con Emacs. Acerca de los notebooks, Julia tiene la característica de tener un notebook muy propio del lenguaje de programación, que es Pluto. Entonces ustedes pueden ingresar al link, entonces van a poder utilizar Pluto. Vamos a ver cómo se instala Pluto para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, una vez que ya lo terminan de instalar, simplemente finalizan. Cuando ya tengamos Visual Studio Code, ya no tendríamos que hacer nada más. Ya hemos instalado Visual Studio Code y hemos instalado Julia. No hay más que realizar para que nuestro sistema operativo pueda ya reconocer a Julia y podamos ejecutarlo. Cuando estamos en Visual Studio Code, entonces nos vamos nosotros a extensiones y dentro de extensiones escribimos Julia. Acá nos va a salir la primera opción y en la primera opción que nos registre lo instalamos, simplemente lo instalan y ya lo tendríamos Julia en nuestro, ya lo reconocería Visual Studio Code Julia. ¿Sí? Y simplemente es eso. Con esto ya tendríamos nosotros a Julia instalado en nuestro sistema operativo. Ahora vamos a ver un poco acerca de qué es de lo que vamos a abordar en la clase de hoy. Y aquí tengo unos apuntes sencillos en los cuales tendríamos que ver. Ya empezamos a conocer las herramientas. Estas herramientas es la que acabamos de ver. Ahora vamos a ver cómo utilizamos notebook y los notebooks, específicamente Pluto. Acá voy a hacer un alto por un momento. Nos vamos a saltar el cómo instalar Pluto, ya que lo vamos a ver. Esto es para poder utilizar Pluto, sí o sí necesitamos necesitamos instalarlo desde el administrador de paquetes. Entonces, para empezar, vamos a ver un poco de entornos virtuales. Cuando nosotros hagamos un proyecto con cualquier lenguaje de programación, es bien importante iniciar con un entorno virtual. ¿Por qué nos sirve un entorno virtual? Para abstraer cada proyecto que nosotros tengamos. ¿Cuál es la facilidad que nos da un entorno virtual? Un entorno virtual nos ayuda a tener nuestros paquetes o nuestras dependencias o librerías a un determinado proyecto en específico. Imagínense que nosotros tengamos modelo A, modelo B, modelo C, pero que todo dependan de diferentes paquetes. Entonces, los entornos virtuales nos ayudan a tener un específico paquete para un específico modelo. Eso es una facilidad. La segunda facilidad o la segunda ventaja de tener entornos virtuales es que ya no necesitamos instalarlos. Cuando nosotros instalamos un entorno virtual nos van a descargar dos archivos. Dentro de esos dos archivos se van a instalar o se van a asociar todas las dependencias. Entonces nosotros simplemente con enviar esos archivos a otra computadora que no tenga los paquetes, ya los va a reconocer todas nuestras librerías. Entonces esa es otra ventaja que tenemos al manejar entornos virtuales. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? En Visual Studio Code, lo primero que vamos a hacer es Control N. Al hacer Control N, lo que nos va a generar es un archivo nuevo, pero sin una extensión definida. Entonces, en este caso yo voy a poner X001, que va a ser nuestra primera clase, y la extensión de Julia es JL. Entonces, una vez que lo tengamos, simplemente hacemos Control S y nos va a decir dónde lo va a guardar. Nosotros en este caso vamos a venir a nuestra carpeta Julia en cursos y lo guardamos. Y ya lo ha guardado. Si nosotros vemos aquí nuestro explorador de archivos de Visual Studio Code, observamos que solamente hay un archivo que en este caso es el que hemos creado. Ahora, vamos a ver cómo ejecutar Julia desde nuestro editor. Entonces simplemente vamos a hacer 2 más 2 y hacemos Control Enter y automáticamente ya nos va a reconocer todo lo que estemos ejecutando en esta línea de código
bueno, en este caso simplemente es una sentencia, ya nos va a reconocer Visual Studio Code. Todo lo que vayamos a realizar, todas las configuraciones que se estén realizando ya no es necesario, ya que en nuestro caso ya Windows ya lo está reconociendo todo nuestro lenguaje de programación. Acá demora un poco, pero vamos a volver a hacer 2 más 5, entonces ya lo empieza a ejecutar. ¿Cómo lo hacemos? 2 más 5, control enter, ¿no? Limpiamos la terminal con un control L, volvemos a la parte de la edición del código, y ahora sí vamos a ver nuestro editor nuestra creación de nuestros ambientes virtuales. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente hacemos la palabra reservada using y escribimos pkg. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando al administrador de paquetes de Julia. Simplemente hacemos un control enter y acá ya lo ha reconocido Julia. Para activar o crear un entorno virtual, lo único que hacemos es pkg.activar y entre comillas doble un punto. Entonces hacemos control enter y van a observar que acá en la parte del explorador se va a empezar a crear 2 archivos. Vamos a actualizar. Lo que vamos a ver ahora es que cuando nosotros, y acá disculpen, cuando nosotros no activamos un entorno virtual, voy a salir, esto por favor disculpen, acá se me olvidó explicarles. Observen que cuando yo ejecuto cualquier código y no estoy en un ambiente virtual y llamo a Julia desde la terminal con el paquete, con la sentencia de ayuda, observen que acá nos sale la versión de Julia 1.11. Pero nosotros cuando activamos nuestro entorno virtual, entonces vamos a ver que ya no nos va a salir Julia 1.1, sino nos sale el nombre de la carpeta y nos dice que es cursos. Entonces con esto ya hemos activado nuestro entorno virtual. Ya sabemos que estamos utilizando nuestro entorno virtual. Ahora, ¿para qué nos sirve? Como les decía, es para tener paquetes asociados a un determinado proyecto. Ejemplo, dentro de nuestro administrador de paquetes hay tres comandos o 3 sentencias básicas, que sería el agregar una nueva librería, el ver el estado de una librería y el eliminar una librería, y otro que es el actualizar nuestras librerías o nuestros paquetes. Estos son los básicos. Lo que vamos a hacer, y disculpen el desorden, pero era necesario que nosotros veamos, que aprendamos esta parte básica para que podamos utilizar Pluto, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es cómo agregar una librería, y en este caso vamos a agregar Pluto. Entonces vamos a hacer add Pluto. Entonces hacemos control enter y ya nos va a descargar todo el paquete, o en este caso la librería Pluto, que nos sirve para hacer notebooks reactivos, que esa es la característica de este notebook. Si tienen alguna duda o en algún momento se pierden, me lo hacen saber, por favor, ya que el objetivo es que aprendan y que sepan desde una parte bien inicial Julia, y llegamos hasta un nivel intermedio para que ustedes a futuro puedan utilizarlo el lenguaje de programación de acuerdo a sus necesidades. Entonces, en este caso ya lo está descargando Julia, y observen voy a abrir un CMD y vamos a ver cómo tanto Pluto, lo que estamos instalando Pluto en esta carpeta va a estar totalmente aislado de nuestro entorno, de nuestro sistema operativo. No lo vamos a estar en ningún momento guardando este paquete en la raíz, se podría decir. Lo que les decía anteriormente, cuando nosotros instalamos un paquete nos va a crear 2 archivos, TOML. Es en estos 2 archivos donde se está guardando todas nuestras dependencias o todos nuestros paquetes que estamos instalando.
para poder utilizar un- para poder utilizar Jupyter Notebook, hay una característica de Visual Studio Code que para Julia no es necesario instalarse el kernel. Directamente ustedes vienen acá, escriben Jupyter y se instalan el cuaderno directamente lo hacen instalar y pueden ejecutar un código de Julia sin ninguna otra extensión. Eso es lo bueno de utilizar Visual Studio Code. Pero si lo van a instalar o quieren verlo en otro ambiente como en los cuadernos Jupyter o Jupyter Lab, lo que tendríamos que hacer es necesariamente instalar el kernel, que es de la misma forma que les expliqué anteriormente, es add, y en este caso es iJulia. Entonces nosotros hacemos enter y se va a instalar el kernel de Jupyter Notebook. Una vez que tengamos esto, nosotros abrimos nuestro Jupyter Lab y nos va a aparecer dentro de las opciones si podemos cambiar al kernel de Julia. Ahora vamos a ver, ya hemos instalado Pluto dentro de nuestra variable, dentro de nuestro entorno virtual. Entonces, ¿cómo podemos verificar qué paquetes tenemos? Activamos nuestro administrador de paquetes. Para ello, simplemente nos vamos a la consola y hacemos el símbolo de cerrar corchetes. Entonces, cerramos corchetes y nos va a generar automáticamente nos va a salir el administrador de paquetes. Escribimos o digitamos las letras S y T, entonces nos dice qué paquetes tenemos instalados, en nuestro caso es Pluto, y qué versiones tenemos instalada de Pluto. Nosotros lo actualizamos con las palabras reservadas UP, entonces ya va a actualizar todos los paquetes que está ahí dentro de este entorno virtual. Y con RM también podemos eliminar un determinado paquete, en este caso le decimos Pluto, enter y lo va a eliminar. Ahora, eso es la forma del administrador, la sintaxis básica del administrador paquetes. Con esto ya tendríamos las herramientas para poder instalar cualquier paquete o librería que tengamos nosotros, necesitemos nosotros para un determinado proyecto. Entonces, una vez que ya hemos instalado Pluto, ¿cómo nosotros podemos visualizar o cómo podemos utilizar? Simplemente hacemos la palabra reservada using y escribimos Pluto. Ahí está llamando al notebook, pero para ejecutarlo y poderlo visualizar en nuestro navegador hacemos Pluto, enter, y nos va a abrir una pestaña en nuestro navegador donde ya podríamos ver todos los nuestro entorno para poder utilizar Pluto. Entonces aquí simplemente creamos un nuevo notebook, hacemos clic en un notebook y nos va a abrir en el navegador y ya vamos a poder trabajar con nuestro notebook de Pluto. La característica de Pluto es que es reactivo. Vamos a hacer algo muy simple, que le voy a decir A igual a 1. Hacemos control enter. Y aquí le vamos a decir A más 4. Hacemos control enter. Entonces, este es el notebook de Julia. Inicialmente va a demorar un poco, esto depende de su equipo también. Entonces lo que voy a hacer ahora acá es, vamos a ver igual a allá, ya está, ejecutándolo. Algo que no tiene que ver con el notebook, pero sí tenía, en su momento yo tenía, si tienen alguna consulta me la hacen saber. Creo que están levantando la mano Herbert y Erices, si no me equivoco. Pueden hacer la pregunta, no tengo ningún inconveniente, ya como estoy administrando y al mismo tiempo estamos realizando el curso, a veces se me puede ir el tiempo o el espacio para no atender a la pregunta. Entonces pueden cortarme en cualquier momento, entonces no tengo ningún inconveniente. Pueden hacer sus preguntas nomás. Okay. Bueno, volviendo acá.
una duda que yo tenía, que les decía que no va tanto con el entorno, era cómo yo lo vuelvo, a mí me gusta el tema oscuro o el tema claro. Por defecto, en Pluto lo va a asociar a su navegador. Si en su navegador está configurada o está configurado en un entorno claro, entonces Pluto se va a asociar a su entorno claro. No es necesario hacer otras configuraciones. Por ejemplo, acá yo lo voy a dejar en claro y miren que ya Pluto se vuelve claro. Si yo lo coloco en oscuro, entonces Pluto va a reaccionar al tema que yo tengo en el navegador por defecto. Inicialmente, bueno, comentario aparte era que yo quería configurarlo en un entorno oscuro, pero mi navegador era claro y hacía maravillas para que esto se pudiera ver en un entorno oscuro. Pero no es necesario. Esto ya ven que va a responder al tema que ustedes tengan por defecto dentro de su equipo. Entonces ya lo estamos ejecutando, disculpen, Pluto. Entonces ya podemos utilizar nuestro notebook. Y lo que les decía de Pluto, una característica es que es reactivo. Entonces, cuando yo lo cambio de variable y le digo, ahora vas a hacer 4, y hacemos un control enter, automáticamente acá se vuelve 8. Entonces, ¿esto qué significa? Que las celdas están asociadas y son reactivas. Esta es la principal característica de este notebook que tiene Julia. A diferencia de Jupyter Notebook, que cada celda lo maneja de forma independiente, o que para que nosotros vayamos ejecutando necesitamos ejecutar todo el notebook o hacerlo uno por uno. ¿Debe haber otras formas para volverlo reactivo? Sí, pero la característica principal de Pluto es que es reactivo y no necesitamos hacer ninguna otra configuración. Si yo le digo 40, hacemos control enter y ya automáticamente los resultados nos devuelven. Este es cómo utilizar Pluto dentro, o cómo utilizarlo dentro de nuestra máquina. Otra característica de Pluto es que necesariamente tiene que estar ejecutándose en nuestra terminal. ¿Cómo lo cerramos? Simplemente vamos a hacer control C. Aquí mismo te indica, ¿no? Para poder salir desde la terminal, control C, y ya se ha cerrado Pluto. Entonces aquí ya te aparece que ya no estás conectado y lo podemos cerrar. Entonces, ahora vamos a ver la importancia de tener un entorno virtual. Cuando yo escribo en el CM de Julia y acá quiero saber qué paquetes tengo, hago un ST y nos va a decir que no tenemos ningún paquete instalado por defecto dentro de nuestro, bueno, en este caso esto es porque volví a instalar Julia sobre el que ya teníamos. Automáticamente para el ejemplo lo volví a instalar, es por eso que te está apareciendo este paquete. Pero lo que podemos ver es que no está instalado Pluto. Pluto en ningún momento está instalado en la raíz de nuestro lenguaje o de nuestro lenguaje de programación. A diferencia que si nosotros hacemos acá ST, aquí sí nos va a salir que está instalado Pluto. ¿Dónde se ha instalado específicamente esta librería? Se ha instalado en la carpeta que hemos definido. En este caso están en los archivos que podemos ver acá, en esos dos archivos que se han ido creando. Nosotros nos vamos a cursos y en estos dos archivos prácticamente están las librerías que necesitamos para un determinado proyecto. ¿Cómo nosotros cuál es la ventaja? Si nosotros directamente agarramos esto y lo enviamos a otra máquina de otro compañero, él simplemente tiene que abrir su editor de texto y hace una actualización del paquete con ST, de los paquetes, y ya lo va a reconocer todas nuestras librerías y no tendríamos ningún inconveniente de trabajar con una dependencia. Y si nosotros tenemos una determinada librería y el compañero o cualquier otra persona no la tiene instalada, no nos hacemos ningún inconveniente o ningún problema porque ya lo hemos virtualizado y cualquier persona que tenga Julia instalada en su máquina va a poder ejecutar con todas nuestras dependencias. Esa es una ventaja de manejar estos archivos o de tener los entornos virtuales. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? Ok, si no tienen ninguna duda vamos a continuar con lo que teníamos planificado. Entonces,
Ya hemos visto las herramientas, ya hemos visto cómo instalar Visual Studio Code y qué configuraciones deberíamos hacerlo. Ya hemos visto cómo utilizar Pluto. Ya hemos hablado un poco de entornos virtuales y cuál es su utilidad. También hemos visto de forma indirecta algo que es el administrador de paquetes. Tanto instalar los paquetes, eliminar los paquetes. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar Pluto. Entonces rm Pluto. Hacemos enter, digitamos y ya lo ha eliminado Pluto. Vamos a ver con ST para ver nuestro estado y nos dice no tienes ninguna librería instalada en nuestro entorno virtual. Siempre después de eliminar se les recomienda actualizar nuestro entorno virtual. Entonces ya lo ha actualizado. Vamos a querer llamar a Pluto, ejecuto y nos dice no tienes instalado Pluto, no está instalado. Y Julia automáticamente te dice te lo instaló. Nosotros le decimos sí o no. Entonces en este caso yo le voy a decir no, porque no queremos tener instalado ningún paquete, o en este caso no queremos tener instalado Pluto. Entonces esa es la forma en la cual nosotros podemos eliminar paquetes. Ya vimos cómo actualizar también los paquetes. Ahora, cuando nosotros empezamos a escribir código, vamos a cambiando ya al siguiente punto, que es guías de estilo. Cuando nosotros empezamos a escribir código, lo primero que tenemos que, ¿cómo podemos identificar que un programador conoce conoce al menos qué es una función sin saber qué es una función? Me explico. Dentro de las guías de estilo de Julia, una función siempre va a ser declarada en letras minúsculas. Entonces, sin nosotros saber, ahora el ejemplo de la función es muy básica, sí, pero cuando vamos a ver un poquito más de entornos virtuales vamos a poder diferenciar entre tipos, métodos, en diferentes proyectos vamos a poder diferenciar entre métodos, tipos, métodos constructores, etcétera. Entonces, simplemente el hecho de saber o conocer nuestra guía de estilo nos abstrae o nos ayuda a entender qué o cómo ha programado el otro desarrollador en Julia. Entonces es muy importante saber las guías de estilo. Entonces para ello yo les envié ayer al grupo donde nosotros podemos entrar a las guías de estilo, aunque igual está dentro de la documentación de Julia. Nos vamos acá a la página web en documentación y simplemente escribimos estilos. Entonces acá nos sale un apartado donde nos da específicamente las guías de estilo para utilizar Julia. Nos dan algunas recomendaciones que lo vamos a ir viendo dentro del curso. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre una función normal, se podría decir, y una función con el símbolo de admiración. Eso es muy importante dentro de lo que vayamos viendo. Entonces todo lo que es bien importante que conozcan, ya que esto nos define o nos ayuda a determinar cómo escribir un código lo recomendable por los que han hecho el lenguaje de programación y a su vez de una forma bien limpia, se podría decir. Bien importante que nosotros sepamos las guías de estilo. Entonces lo vamos a ir viendo. Acá no nos vamos a quedar mucho porque a medida que vamos a ir programando siempre vamos a obtener las buenas prácticas de las guías de estilo de Julia. Entonces, ahora, una vez que nosotros ya tengamos nuestro editor, ya activemos nuestra variable de entorno, lo que tendríamos que realizar es empezar a conocer con la declaración de variables. Acá voy a cerrar nuestra terminal, simplemente para poder llamar. Pintamos lo que está marcado, lo que necesitamos ejecutar, control enter y ya va a empezar a llamar a nuestro REPL de Julia. Y listo, ya hemos activado nuestro entorno virtual. Verificamos con el corchete y nos dice que estamos dentro de la carpeta cursos. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver cómo declarar variables en Julia. Prácticamente Julia, al igual que Python, es un lenguaje de programación
pero también te acepta esto del no tipar, es decir, que significa que es un lenguaje de programación dinámico, que no va a estar asociado a un tipo de dato. Julia va a hacer inferencia de tipos de datos. ¿Es recomendable? No. ¿Por qué? Porque al nosotros declarar una variable y yo le digo que esto va a ser igual a 4 y hago un control enter, Julia te entiende que es un 4 y te entiende que es un número entero, pero no es recomendable porque al momento de ejecutarlo, hace una inferencia de tipos de datos y eso es un costo computacional. Evidentemente, ahorita estamos viendo simplemente es una variable y es una constante, no genera algún costo para la máquina con la cual estoy trabajando. Pero imagínense que tengamos matrices, vectores, tensores, o que tengamos una fila inmensa, un registro, una lista inmensa de registros donde nosotros tendríamos que empezar a validar los tipos de datos. Es bien importante y bien recomendable, es muy recomendable, disculpen, que nosotros nos empecemos a acostumbrar a tipar nuestras variables. ¿Por qué? Uno, para evitar errores de programación o lo que lo llaman comúnmente como bugs, y para poder nosotros tener un código más robusto y confiable. Entonces, los tipos vamos a ver en la siguiente clase. Ahora solamente vamos a ver un poco, muy simple, pero vamos a ir viendo cómo lo maneja Julia. Entonces, ¿cómo se declara una variable? Simplemente hacemos a igual a 4. Entonces, como vamos a declarar otra variable, b igual a 5, entonces yo le voy a decir c va a ser igual a más b y nos va a dar igual a 9. Esto es una forma de cómo declarar las variables. Pero hay una característica de Julia, que es generar abstracciones, más que todo bloques de código. Y dentro de esos bloques existe la palabra let y la otra palabra reservada es begin. Dentro de estas dos palabras reservadas, nosotros podemos declarar variables, pero de forma local. Ahora, vamos a entender a qué nos referimos con forma local. Y para ello vamos a hacer un apartado aquí bien pequeño. Cuando nosotros programamos, y siempre igual se les va a recomendar o se recomienda, uno, primero que nuestras variables estén tipadas, y dos, evitar en lo posible variables globales. Siempre van a evitar utilizar variables globales. Algunas veces no hay de otra, se necesita, sí, pero en Julia tiene una palabra reservada para poder utilizar algunas variables de forma global. En este caso la palabra reservada es constante. Entonces nosotros le vamos a decir que una constante va a ser 2, 3, 4. Lo ejecutamos y Julia ya lo va a reconocer en todo nuestro código que esto es una constante. Vamos a decir a va a ser igual a una constante. Entonces ya lo va a ir reconociendo como una constante. No es recomendable, pero lo van a ir viendo dentro de los códigos que pueden ir de otros programadores. Volviendo acá, entonces, para evitar variables globales, una de nuestras ayudas son estas dos palabras reservadas, tanto let como begin. ¿Hay una diferencia sutil? Sí. Dentro de let, observen que yo voy a decir igual a r igual a 10, a 12. Ejecutamos. Esto lo voy a borrar para que no me genere errores. Ejecutamos con un control enter y me dice, ok, r está dentro de un entorno igual a 12. Yo salgo de let, digito r, control enter y me dice error, r no ha sido definido. ¿Por qué no ha sido definido? Porque lo hemos ejecutado dentro de un bloque, dentro de let. Entonces ahora lo que vamos a hacer es igual a con el otro bloque y le vamos a colocar igual el t igual a 67. Ejecutamos. Ok, ya lo has definido t. Llamamos a t y nos dice t sí ha sido definido. ¿Cuál es la diferencia? Que dentro de let se queda en ese bloque de códigos se queda el valor y la variable. Dentro de begin nosotros ejecutamos cualquier código, pero saliendo de ese bloque igual lo va a ir reconociendo.
muy importante que nosotros tengamos esa diferencia dentro de estas dos palabras reservadas, que es muy, muy importante. Edmundo, disculpa, ¿tienes alguna consulta? ¿Me la puedes hacer? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, un Oye, gusto. una consulta. Esto de las constantes, Ujú, tú decías que es como que fuera una palabra global, ujú, pero no sé, pues en otro lenguaje la instrucción const es como de constante nomás. exacto. ¿Lo mismo? Sí, ¿Acá no es lo mismo? sí, es el mismo concepto, solo que como estamos, tal vez aquí lo determiné o lo expliqué de esa forma para que y estoy abstrayendo el nivel de programación de todo el curso. Entonces, para que entiendan si Pero es yo podría ocupar const dentro de estos bloques que estás mostrando. sí, sí. Ah, Ahora, ok. hay una diferencia, gracias por la pregunta, que es bien importante, que cuando nosotros hacemos, observen, nosotros hemos declarado la variable A, B y C. Entonces, si yo dentro de let llamo a, acá voy a ordenarlo simplemente para que vean el orden, ¿no? Para que se ejecuto y me reconoce A, pero dentro de Beijing ejecuto, igual me va a reconocer a A. ¿Cuál es la diferencia? Que esto ya está declarado como global, lo va a reconocer dentro de los bloques. No hay ningún inconveniente. La diferencia, disculpen, es que lo que hagamos dentro de LED no va a poder ser exportado dentro de nuestros bloques de código o de todo lo que vayamos realizando. Ahora, pero ¿para qué es importante todo lo que vamos a ver dentro de LED y de Beijing? Cuando nosotros empezamos, en lo particular, cuando yo hago algún código y no quiero declarar y quiero en ese instante ver la función o el comportamiento de una determinada función, pero no quiero dañar todo lo que estaba realizando, entonces yo me creo un instante, un bloque, un bloque de código, y entonces aquí empiezo a crear mi función. Entonces yo en este caso voy a colocar mi suma. Entonces yo lo declaro a t y e. Entonces eh, es una función muy simple, ¿no? Pero va por ahí. Entonces hago un retorno y le digo t más y. Entonces, y aquí hago mi prueba de mi función. Entonces, y sirve 37. Entonces, una vez que ya lo valide dentro de esto, yo tengo la seguridad de llevarlo esto allá a nuestro código, allá a la parte principal del código. Entonces, es el principal uso que yo lo realizo. Pero también cuando ustedes vayan viendo esto de los cuadernos, sobre todo en Pluto, para que ustedes declaren un bloque de código, siempre voy a utilizar Beijing. Pueden utilizar igual LED, no hay ningún inconveniente, igual les va a aceptar Pluto, pero si ya saben cuál es la funcionalidad. Entonces, eso es como nosotros podemos declarar y podemos ir asociando una variable dentro de un determinado bloque de código. Ahora, algo muy importante también de esto de Julia, lo que les iba diciendo es que nuestras variables deberían ser siempre tipadas. Siempre deberían ser tipadas, es lo recomendable, siempre deberían ser tipadas. Voy a cerrar un momento la terminal y vamos a ejecutar otra vuelta al REPL para que ustedes puedan entender la importancia de una variable que sea tipada. Si yo por eso un momento lo voy a comentar. En Julia, punto aparte, se comenta con el siguiente símbolo algunos lo llaman hashtag, otros le llaman gatito, entonces por eso este símbolo que ustedes pueden observar. Entonces lo comentan con ese símbolo el código y ya no lo va a reconocer dentro del REPL. Entonces comentamos por un momento, entonces vamos a continuar con variables. Yo le voy a declarar una variable A y le voy a decir específicamente que esa variable A sea del tipo entero. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a querer asociar un número o una variable flotante o un número con decimal, ejecutamos y Julia nos va a decir que hay un error, porque la variable debería ser del tipo entero. Lo mismo va a pasar si yo declaro con float y le digo que esto es igual a un 3. Creo que aquí no hay mucho problema porque lo reconoce con un punto. Pero el inconveniente, bueno, no más que inconveniente, lo que les quería demostrar es que
Al nosotros asociar una variable a un tipo de dato, lo que evitamos al lenguaje de programación es hacer esa inferencia de tipos de datos, lo que lo vuelve más veloz. Siempre nos preguntan, ¿y cómo yo sé que Julia es más veloz que otros lenguajes de programación? ¿Cómo lo puedo demostrar que Julia es más veloz que otros lenguajes de programación? Pues haciendo el código de la manera correcta. Y una de las maneras correctas para que en cualquier lenguaje de programación nuestro código sea más eficiente y más veloz es siempre tener nuestras variables, funciones, métodos tipados. Siempre, siempre, siempre. Acostúmbrense a tipar sus datos y su código va a ser más robusto. ¿Sí? Y como última parte de la clase de hoy, lo que vamos a ver, lo que quiero hacerles notar o hacerles ver que en Julia todo, prácticamente todo es una función. Todos son funciones. Si bien hay paradigmas de programación orientada a objeto, programación orientada, disculpa, funcional y otros paradigmas de programación, Julia de principio es multiparadigma. Eso quedemos bien claros, que pueden utilizar cualquier paradigma que ustedes necesiten. Pero dentro de Julia la mayoría o todo es una función. Todo. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con todo. Cuando nosotros hacemos, esto lo voy a comentar, hacemos una simple suma de 2 más 2, nos da 4. Pero esto, ¿cómo lo volvemos función? Simplemente hacemos un símbolo de adición y hacemos 2,2. Ejecutamos, igual nos da 4. Entonces, esto es una forma de declarar de manera función, como una función, y esto es una manera de declarar de otra manera que no la normal se podría decir. ¿Cuál es la ventaja de manejar como una función? La ventaja dentro cuando nosotros vayamos a realizar código más robusto o más grande, la ventaja que tiene es que esto es que viene asociada de un tipo de dato que es un árbol. Ejemplo, vamos a hacer 2 más 2 por 4 y todo esto lo vamos a dividir entre 10. Entonces, ¿cómo lo volveríamos esto una función? Siempre de lo interno a lo externo. ¿Sí? Vamos a hacer esto, lo voy a eliminar. Si hacemos 2 más 2, esto nos va a dar un resultado. Este resultado lo voy a multiplicar por 4 y este resultado lo voy a dividir por 10. Entonces acá ejecutamos, nos da la sintaxis y nos dice que es 1.6. Ejecutamos y la sintaxis nos da que es 1.6. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este ya tiene una estructura que, si bien esto es no convencional y no más fácil visualmente viéndolo, de leer, esto tiene una razón y nos está ayudando a escribir todo nuestro código en forma de árbol. ¿Y cuál es la ventaja de saber árboles? También a futuro lo vamos a ir viendo, que nos va a ayudar mucho en la recursividad. Entonces, estos son cómo declaramos una variable en Julia. Es muy importante saber los tipos. La siguiente clase vamos a ver la importancia de la jerarquía de los tipos y vamos a ver cómo empezar a crear funciones asociadas a un tipo de dato. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Si tienen alguna, podemos repasar algo. Claro. Si quieren ver, lo podemos repasar, ya que tendríamos unos 15 minutos para las consultas. Hola Ronald, ¿cómo estás? Hola, te escucho. Yo tengo una duda que Dale. lo siento, pero me perdí cuando explicaste sobre cómo acceder a los ambientes virtuales de Julia, porque Perfecto. estaba instalando la cosita. Entonces, uno podría abrir la terminal y como uno podría acceder, por ejemplo, ahí a manifest.toml y empezar a descargar paquetes y todo eso. Ya. Tanto de descargar esto se va a crear. Tal vez no te Sí. comprendí. Se va a ir creando automáticamente y Ujú. cualquier paquete que vayamos instalando se va a almacenar dentro de estos dos archivos. Lo vamos Ah, a volver a perfecto. hacer. No tengo ningún inconveniente. Vamos a cerrarlo.
Vamos Ya. a ir acá y a excepción de nuestro archivo, lo vamos a eliminar. Listo. Se Pero no eliminó. es, no es lo mismo que yo crease un archivo desde cero y le pongo la extensión .toml, ¿cierto? Sí, lo vamos a crear otra vuelta para que no Sí. nos Ah, ya. perdamos. No hay ninguna duda. Ya está nuestra carpeta vacía. Y vamos a hacer otra vuelta. Estamos en nuestro editor. Abrimos, control N y le vamos a dar nuevo. Y la Ujú. extensión de Julia, .jl. Control S y nos va a decir dónde lo guardamos. En este caso estamos en la carpeta cursos y lo guardo. Y acá nos crea el nuevo, bueno, nuestro nuevo archivo. Ya no es necesario esto, lo podemos eliminar. Esto lo pueden hacer de otra forma simplemente hemos creado un archivo. Lo pueden ver en cualquier Perfecto. video de YouTube. Y yo lo hago más que todo con las sentencias para que tal vez eso les estaba un poco mareando, pero estamos creando simplemente un archivo. ¿Ya? Ahora acá simplemente hacemos control enter y ya vean que no ejecuta nada y ya está llamando al REPL de Julia. Entonces, ok, nos vamos a la terminal, hacemos el símbolo de corchetes, cerrar corchetes, disculpe, hacemos cerrar corchetes y nos dice acá arroba b1.11, que es la versión de Julia. Entonces, esto debería ser lo que les dé por defecto cuando ustedes inician. Entonces, para que nosotros podamos crear nuestro ambiente virtual, ahora lo vamos a ir reconociendo. Simplemente llamamos dentro de nuestro editor pkg y dentro de pkg, disculpen, llamamos a nuestro administrador de paquetes using pkg y dentro de using pkg hacemos pkg.activar. Abrimos y Ujú. cerramos paréntesis, doble comilla y un punto. Entonces nosotros pintamos esas dos líneas, ejecutamos y nos vamos ahora a la terminal y ya Ujú. vemos al cerrar que nos sale el nombre de la carpeta, que sería cursos. Con esto ya estamos verificando que hemos creado nuestro entorno virtual. Ahora, ¿cuándo se va a activar esos dos archivos que veíamos con las extensiones TOM? Cuando nosotros instalemos un paquete. Entonces nos vamos a la terminal, activamos nuestro administrador de paquetes con el símbolo de corchete y ahí vamos a empezar a instalar algún paquete. En este caso voy a instalar para que nosotros podamos leer un archivo CSV. Entonces CSV con Enter directamente. Entonces ya lo está instalando en nuestro ambiente virtual el paquete CSV. Ya se está creando, observen en la parte de nuestro explorador de archivos, que ya ha creado los dos nuevos archivos con la extensión TOML. Entonces dentro de estos dos Mm. archivos se está almacenando todas las dependencias que vayamos creando. Y como les explicaba con anterioridad, cuando nosotros llamamos a una terminal, disculpa, llamamos al CMD, escribimos Julia, vemos qué paquetes tenemos instalados y observen que en nuestra terminal no existe o no está instalado el paquete CSV. ¿Por qué? Porque lo hemos instalado en nuestro entorno virtual. Es muy, pero muy, pero muy importante que hagamos esto para que nuestros proyectos sean diferenciados. Ahora, no es recomendable tenerlo todo en uno porque hay paquetes que dependen de otros. Error que yo cometía cuando yo iniciaba a programar con Julia. Yo dentro de mi entorno global, entonces instalaba DataFrames, CSV, Matplotlib, que es de Python, porque no era tan robusto en esos tiempos nuestro paquete de gráficos en Julia. Entonces lo que pasaba era que Matplotlib estaba, digamos, en una versión 3, pero DataFrames estaba en una versión 2 y nuestro paquete para utilizar CSV estaba en una versión 1. Entonces, el Matplotlib no podía instalar porque dependía de CSV, pero yo no necesitaba todos los paquetes tal vez en un solo proyecto y no podía tener la versión más actualizada de determinado paquete.
Entonces con esto nosotros eliminamos o abstraemos, no eliminamos, abstraemos esa dependencia de paquetes que tal vez no utilicemos en un determinado proyecto. ¿Cuál era el comando para ver los paquetes dentro de un ST, environment? ST, ST. exacto. A ver. Entonces hacemos un ST y ya vamos a poder ver Mm, qué paquete nos hemos instalado. Como eliminamos rm y ahora yo lo voy a decir, voy a eliminar el paquete csv y se ha eliminado. Yo voy a ver st oh, perfecto. y no tengo nada de ya eliminado nuestro paquete, nuestra librería. Ahora, antes, entiendan que esta forma que les estoy explicando es entre comillas moderno, en Julia. Porque antes no había, les hablo de antes de hace mínimo del 2000, no sé, 16 o 2015, que antes, en esos tiempos no había nuestro administrador de paquetes no era tan robusto y tan bonito como lo vemos ahora. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en su momento? Así con esta sentencia, que es la que hemos visto igual. Entonces, con esta sentencia que vemos, algunos paquetes cuando van a querer instalarlo van a tener esta sentencia, que es la misma que estamos utilizando, es muy similar a la que vemos acá. ¿Cómo instalamos un paquete sin activar nuestro gestor de paquetes? Simplemente hacemos control B y ya estamos instalando a GLM, el paquete de modelos lineales generalizados en Julia, que es es lo mismo que hacer add GLM, lo mismo. Esto prácticamente es lo mismo. Entonces, si yo quiero eliminar, sería pkg bajo esa sintaxis rm y glm. Entonces, que es lo mismo que rm glm. Entonces, en algunos documentos de Julia, como es este caso, van a poder que está bajo esta sintaxis, que es la misma, que es la que estamos viendo acá. Llamamos a vamos a ver cuántos paquetes tenemos instalados y nos dice, ok, has instalado GLM, que es el único paquete que tenemos actualmente. ¿Cómo lo hemos instalado? Lo hemos instalado de una forma, se podría decir de otra forma, que era la que inicialmente Julia manejaba, pero ahora ya Julia ya lo hace de una forma entre comillas moderna y más amigable para nosotros. Ya no es la necesidad de hacer, que la verdad no hay mucha diferencia. La única diferencia es que nosotros acá llamamos un APKG y después en el otro no. Pero también tiene su razón de ser. Hay mucha razón de ser porque hay un punto y qué significa en Julia. Se lo vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente métodos. Van a ver la diferencia entre using e import. Entonces ahí en otros lenguajes de programación utilizan mucho import. En Julia igual se utiliza, pero hay una diferencia bien sutil que lo vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre llamar con la palabra using o llamar a una librería con la palabra import, que igual te va a reconocer, pero eso lo vamos a ir viendo a futuro. ¿Tienen alguna duda o alguna otra pregunta? Disculpa, acá te debo alguna... ¿Se te quedó claro toda la consulta? ¿La pregunta que tenías? Sí, todo perfecto. Ahí pude ver como mi local y cómo o sea, el virtual environment que creamos y diferenciarlo con el terminal y Julia y efectivamente se instala solamente en esto y eso. Exacto, Muchas gracias. es muy fácil, ¿no? ¿Vieron? Es muy simple Sí, instalar Julia, no hacemos malabares, no hacemos magia, no es necesario darle una ruta. En Windows es fácil y los que manejan Linux van a ver que es doblemente de fácil. Entonces es muy interesante. y otra duda, Dime. una vez que estás en el terminal y tienes como cursos PKG, ¿cómo te devuelves para volver a escribir como con Julia? Para salir del Como entorno virtual.
Del administrador de paquetes. Eso. Ah, simplemente borro. Ah, Es el Advanced Server. a ver. Es este. Este símbolo. Oh, wow. Bueno, Entonces ahí. y te sales el paquete. Ya, perfecto. ¿No? Muchísimas gracias. Ok, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Quiero bueno, el objetivo de este curso es hacerles una breve introducción hacia el lenguaje de programación. También que conozcan cómo utilizarlo, Julia, lo más básico, que sería en este caso instalar y también utilizar, bueno, cómo administrar nuestros paquetes. Entonces, si no tienen ninguna duda, chicos, yo les agradezco por todo su tiempo y les invito a que continúen con este curso, ya que vamos a ir viendo muchas cosas más interesantes. Una pregunta, y a mí lo que me costó, comentándoles para, para ver, no sé, para motivarles, a mí lo que me costó y lo que me costó, pero varios años en Julia, es entender el paradigma de programación. Es decir, yo mucho cuando iniciaba, tienen que entender que cuando yo iniciaba en la programación con Julia, no había tantos recursos en inglés ni en español. No había tantos recursos acerca de cómo te explican esto del paradigma de Julia. Ahora sí hay buenos recursos, pero es muy difícil identificarlos y replicarlos. Entonces, a lo que les comento es que Julia hace programación orientada a objetos. Esa es la primera pregunta que debemos hacer. Pues la respuesta así bien corta y para que les motive, para que vuelvan al curso, es que Julia sí hace un paradigma orientado a objetos, pero el paradigma se podría decir moderno, es decir, que no utilizamos herencias. Vamos a ver por qué no se utiliza herencias en Julia y cuál es la ventaja de esta. Y bueno, sin más que aclarar, si no tienen ninguna duda, chicos, gracias por su atención. Quedan invitados a la siguiente clase y ya en la siguiente clase les prometo que vamos a ver ya directamente un código más. Es decir, nos vamos a enfocar simplemente al código. ¿Tienen alguna duda para terminar esto? ¿Para terminar la clase? No, Ronald, todo muy claro, muchas gracias. Ok, entonces invitarlos y gracias a todos, chicos, gracias por su tiempo. Espero que les guste el curso, esto todo por la comunidad, hecha por la comunidad y agradecido por su tiempo. No, los espero en la siguiente clase.